Efectivamente, estamos considerando en nuestro estudio bíblico el libro de Números en el Antiguo Testamento. Y observábamos en el capítulo 7 de nuestro libro la exposición altamente detallada de los nombres de los 12 jefes príncipes de la congregación de Israel, también con sus ofrendas respectivas, esto para el servicio del tabernáculo del testimonio, dentro de los cuales todas las ofrendas que eran en liberalidad por parte de los príncipes llegaban a los levitas conforme a su ministerio. Recordaremos que los coatitas tenían el privilegio de llevar todo lo que era más precioso entre los instrumentos y mueblaje del santuario, por lo tanto no recibieron ofrenda alguna de los jefes príncipes. El servicio de ellos era un servicio elevado y santo, el de llevar sobre sus hombros y no emplear carros ni bueyes. Transportaban así su mística carga. Sin embargo, los gersonitas y los meraritas, al contrario, tenían que entenderse con las cosas más exteriores del tabernáculo. No olvidemos que los gersonitas tenían a cargo las cortinas, los velos, los tapados y las cubiertas, y los meraritas tenían a cargo las tablas, las basas, las cuerdas, las varas y las estacas. Por consiguiente, ellos estaban provistos de toda la liberalidad con que los jefes príncipes ponían a su disposición los recursos necesarios para su labor. Pero considerábamos algo más, un punto de gran importancia dentro del capítulo 7 del libro de Números. ¿Por qué un capítulo tan extenso, nos preguntábamos, y tan detallados ante estas ofrendas de cada uno de los 12 príncipes? ¿Y por qué esto en un libro inspirado por el divino autor? En primer lugar, encontramos el texto allá en Isaías 55, que el profeta dijo: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por tanto, el hecho de que el capítulo 7 sea tan extenso, hay un propósito divino al darnos una lista completa y detallada de los jefes príncipes, dándonos el nombre de cada uno de ellos, así como la tribu que representaban, indicando las ofrendas que habían apartado para el servicio del santuario de Dios. De allí que hay 89 textos en este capítulo 7 de Números. Pero llama la atención de que cada nombre brilla con su carácter distintivo. Cada ofrenda está escrita minuciosamente y debidamente detallada y apreciada. Cada príncipe además tenía su día establecido como para poder ofrendar al servicio del tabernáculo. No hay nombres y ofrenda confusamente mezclados, y cuán lejos de imaginar estos 12 príncipes en que sus ofrendas y sus nombres serían transmitidos siglo a siglo y serían leídos por innumerables generaciones. La verdad, apreciados hermanos, que esto es verdaderamente divino. Entonces podemos preguntarnos, ¿podemos decir entonces que este capítulo 7 de Números, de nuestro libro de Números, es una página modelo o una muestra del libro de la eternidad? Efectivamente, respondíamos y respondemos, no existe ninguna inexactitud. Se nos expresa lo que era cada cual y lo que hizo cada cual. Cada cual ocupa un sitio y recibe su propia recompensa y alabanza. Y esto, y nótese bien, es una página de muestra del libro de la eternidad de Dios. Qué solemne es esto, apreciados hermanos, qué solemne es esto. No hay un solo acto de servicio a nuestro Señor que no se registre en su libro. Y no solamente la sustancia de la forma y del acto, sino también la manera con que se cumple, queda registrado en ese libro de la eternidad. Aquí podríamos preguntarnos entonces, para nuestra lección en nuestro corazón, ¿cómo trabajas tú en el Señor? ¿Cómo haces tú el servicio delante de Dios? Tu nombre y tus hechos se escriben en el libro de la vida, pero se escriben como la forma, el aspecto, el móvil con el cual
tú haces servicio, tú haces el servicio a Dios. Todo está detallado y registrado. Solo nos queda leer una solemne advertencia en la Escritura. Fíjese que esta solemne advertencia está en Apocalipsis. Y dice, y el que no fue hallado escrito en ese libro de la vida, ¿qué significa eso? El que no fue hallado con sus obras, la forma y el aspecto y el móvil con que trabajó para el Señor en ese libro de la vida, significa que nunca se convirtió al Señor. Significa de que no es parte de los hijos de sabiduría. Y la Escritura dice con autoridad, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Eso está en Apocalipsis, el capítulo 20, en el texto 15, para que lo pueda leer posteriormente, estimado amigo, estimada amiga o queridos hermanos. Es algo solemne, es una advertencia solemne para nuestro corazón. Bien, teniendo entonces esto como un telón de fondo, consideraremos ahora el capítulo 8 de nuestro libro, en el cual estamos estudiando. Vamos a dar lectura entonces a los 26 textos que tiene este capítulo 8. La palabra del Señor dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando encendieres las 7 lámparas alumbrarás frente a frente del candelero. Y Aarón lo hizo así, que encendió enfrente del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la anchura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Y Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y espíalos. Y así les harás para espiarlos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre toda su carne, y lavarán sus vestidos y serán espiados. Luego tomarán un novillo con su presente de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás llegar los levitas delante del tabernáculo del testimonio, y juntarás toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando habrás hecho llegar los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro por holocausto a Jehová para expiar los levitas. Y harás presentar los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová, y así apartarás los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Y después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo del testimonio. Los espiarás pues y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son a mí dados los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo aquel que abre matriz, los tomados para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito en los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día en que yo herí todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí, y he tomado los levitas en lugar de todos los primogénitos en los hijos de Israel. Y yo he dado el don de los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que sirvan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo del testimonio y reconcilien a los hijos de Israel, porque no haya plaga en los hijos de Israel, llegando los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron de los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron de ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Y así vinieron después los levitas para servir en su ministerio en el tabernáculo del testimonio, delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo,
Esto cuanto a los levitas, de 25 años arriba entrarán a hacer su oficio en el servicio del tabernáculo del testimonio, mas desde los 50 años volverán del oficio de su ministerio y nunca más servirán, pero servirán con sus hermanos en el tabernáculo del testimonio para hacer la guarda, bien que no servirán en el ministerio. Así harás de los levitas en cuanto a sus oficios. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, encontramos en esta porción del capítulo 8 del libro de Números al menos 3 secciones importantes. Desde el texto 1 al texto 4 se nos hablan de las lámparas del candelero. Pero desde el texto 5 al texto 22 se nos habla de los levitas que son ofrecidos a Yahvé o a Jehová como ofrenda en relación con los hijos de Israel. Y desde el texto 23 al 26 tenemos el tiempo que debe durar el servicio de los levitas, es decir, el trabajo de ministerios que ellos tienen en el santuario. Veamos entonces, en primer lugar, el candelero. En este párrafo del candelero, 2 cosas reclaman nuestra atención. Primero, el sitio que ocupa el candelero y como segundo punto, la instrucción que nos ofrece. Y es notable que, apreciados hermanos, el candelero sea el único objeto de los muebles del tabernáculo que aquí se menciona. Nada se nos dice del altar de oro o del altar de perfume, ni de la mesa de los panes de la proposición. Solo el candelero está delante de nosotros. No como en el capítulo 4 de Números, donde lo observamos con toda su vestidura para poder ser transportado, sino que ahora se nos vuelve a describir desnudo de sus cubiertas azules y de sus pieles de tejón. Le vemos aquí encendido y no cubierto. Se le menciona entre las ofrendas de los príncipes y en la consagración de los levitas, esparciendo esa luz mística que tiene el candelero conforme al mandamiento del Señor. No puede dispensarse la luz del candelero en el desierto y es por eso que el candelero de oro debe estar despojado de su vestidura para que brille en el testimonio para Dios. Debemos recordar, apreciados hermanos, que siempre ese testimonio es el fin principal, es decir, es el objetivo y el propósito hacia lo cual va dirigido todo. En otras palabras, el candelero nos habla del testimonio del creyente en Cristo, su luz que alumbra en medio del mundo que le rodea. Entonces debemos recordar siempre ese testimonio, el cual es el fin principal, es decir, el testimonio de nuestras vidas es el objetivo, el propósito, y es lo cual que va dirigido. Ya se trate también en yo dar una ofrenda de amor de los nuestros bienes, como en el caso de los jefes príncipes, o de la consagración que yo pueda tener delante del Señor de nuestras personas, es decir, la luz de nuestro testimonio personal. Solo a la luz del santuario donde brillaba el candelero puede verse el verdadero valor real de cada cosa y de cada persona. Y llama la atención, apreciados hermanos, el mandato de tener siempre las lámparas encendidas. Ese era el mandato de Yahvé o de Jehová a Moisés. Mire lo que dice Éxodo 27 allá en su texto 20. Dice así: y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, molido, para la luminaria, es decir, para el candelero, para hacer arder continuamente las lámparas, sin que aquí encontramos el mandamiento en que las lámparas tenían que estar constantemente encendidas, debían arder continuamente. ¿Qué nos refleja eso en nuestras vidas espirituales? Es que la luz del testimonio del creyente en Cristo debe siempre arder continuamente en su hogar, en su trabajo, con sus amigos y en los secretos de Jehová. Qué preciosa porción es esa.
Encontramos otro texto también allá en Éxodo 30, el texto 7, que dice, y quemará sobre, sobre él Aarón, y quemará sobre él Aarón sahumerio de aroma cada mañana. Se refería ahí al altar de oro o al altar de perfume en el lugar santo, en que cada mañana Aarón tenía que quemar el perfume. Y cuando aderezare las lámparas lo quemará. Es decir, cada mañana cuando tenía Aarón, entraba al lugar santo como sumo pontífice, sumo sacerdote, y tenía que quemar el perfume en el altar de oro o en el altar de perfume, en ese momento él debía aderezar las lámparas. Cuando entraba a aderezar las lámparas, allí quemaba el incienso en el altar de oro. Cada mañana, cada mañana. Y en el texto, en Éxodo 30, el texto 8 dice, y cuando Aarón encenderá las lámparas al anochecer, quemará el sahumerio, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras edades. Es decir, las lámparas tenían que arder continuamente. Las lámparas, la luz de este candelero de oro que estaba en el lugar santo, tenía que estar constantemente encendido. Símbolo de la luz de Cristo en medio del pueblo de Dios y el mundo, pero también un símbolo. No olvidemos que la lámpara tenía un vástago central que refleja como símbolo a Cristo, siendo la base, pero a sus alrededores salían, ¿no es cierto?, de ese vástago, ¿no es cierto?, 7 lámparas que estaban siempre encendidas, tenían que estar siempre encendidas, y eso refleja el creyente en Cristo. Como decía, apreciados hermanos, esto nos habla de nuestro testimonio a nuestro alrededor. La luz de mi lámpara jamás debe apagarse, indistintamente de las circunstancias o consecuencias dentro del cual me pueda encontrar. La luz de mi lámpara jamás debe apagarse. Llama la atención, apreciados hermanos, que allá en 1 Samuel, el capítulo 3, en el texto 3, se nos cuenta que el sacerdote Elí apagaba las lámparas en la noche y no las encendía. Qué lección para nosotros, apreciados hermanos, qué selección más solemne para nosotros. Nunca, nunca la luz de nuestras lámparas, es decir, la luz de nuestro testimonio, debe ser apagado. Y qué tristeza leer en las escrituras santas que el sumo pontífice de Israel, el sacerdote Elí, allá en 1 Samuel capítulo 3, se nos dice de que él en las noches apagaba las lámparas, en contra del mandamiento de Jehová o de Yahvé de que estas lámparas debían arder continuamente. De aquí entonces el orden moral de toda esta parte de nuestro libro que nos ocupa, y es notable y es bello a la vez, es en verdad divinamente perfecto. Considerando el capítulo 7, entonces, todo lo que hemos visto de la liberalidad con que los príncipes realizaron sus ofrendas para poder ejercer el servicio en el tabernáculo, y pudiéramos nosotros en nuestra sabiduría suponer que lo que seguiría inmediatamente de los eventos del capítulo 7, de estos 12 príncipes, sería inmediatamente la consagración de los levitas, mostrando así de una manera la relación inmediata entre nuestras ofrendas delante de Dios y nuestras personas consagradas delante de Dios. Pero no, el Espíritu Divino hace invertir la luz del santuario, a fin de que por ella podamos discernir el verdadero valor de toda la liberalidad y todo nuestro servicio que se lleva a cabo delante de Dios o en el desierto de este mundo. ¿Qué quiero decir con eso, apreciados hermanos? ¿Por qué la luz del candelero no se pone ante el altar de oro? ¿Por qué la luz de este candelero ahí en el lugar santo no se ponía junto al altar de perfume? ¿O por qué este candelero ahí en el altar, en el lugar santo, no se ponía
delante de la mesa de la proposición de los 12 panes? Porque ni uno y ni lo otro tendrían la menor relación moral con lo que precede ni con lo que sigue. Es decir, el candelero estaba frente al, al velo, mirando hacia el velo, y alumbraba hacia el frente. El candelero, en cambio, está en perfecta relación, ya que se nos enseña que toda la liberalidad, es decir, mis ofrendas de amor en el Señor, y toda obra del servicio que yo hago en el Señor deben ser siempre consideradas a la luz del santuario de Dios, a fin de que tengan el verdadero valor real. Vuelvo a explicar esto. ¿Por qué el candelero no alumbraba el altar de perfume? ¿Por qué el candelero no alumbraba la mesa de la preposición y estaba en un lugar estratégico dentro del lugar santo donde alumbraba hacia el frente, por decir así, alumbraba el velo que separaba el lugar santo del Santísimo? Porque ni uno ni lo otro tendría la menor relación moral con lo que precede ni con lo que sigue. Vale decir, el hecho de que yo en forma liberal dé ofrendas de amor o que mi testimonio en la obra del Señor por mí mismo delante del Señor no son válidas. Siempre mis ofrendas de amor y mis actividades en el ministerio deben ser consideradas a la luz del santuario de Dios a fin que tengan un verdadero valor real. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la luz de mi testimonio, tanto de mis acciones como de mis ofrendas y de mi vida espiritual, siempre la luz debe estar delante de Dios, no delante de los objetos de Dios y no delante de los hombres de Dios. Mi testimonio debe ser delante de Dios. Tal como una vez estudiamos en los dones espirituales, el ministro no debe ministrar a la iglesia. El ministro no ministra a los hermanos. El ministro ministra a Dios. En el secreto de su corazón, ministra. El ministerio que estudia es para Dios. Y Dios lo llama y lo ocupa para su honra y su gloria dentro de la iglesia, en el ministerio o en la predicación del Evangelio. Todas mis ofrendas de amor o mis actividades, todo mi servicio de ministerio delante del Señor deben ser consideradas siempre a la luz del santuario de Dios. Es decir, mi testimonio y mi luz debe estar siempre en el secreto delante de Dios, a fin de que ese testimonio y ese ministerio tenga el verdadero valor real y el timbre venga de arriba, no de los hombres. Es decir, toda ofrenda y todo servicio debe ser considerado ante el Señor con el valor que el Señor, solo el Señor, puede apreciar. No es una obligación el dar una ofrenda de amor. No es una obligación para ser visto delante de los hombres. No es para la vanagloria personal, sino el verdadero valor de que la luz de mi testimonio en todas mis actividades, sean ofrendas de amor o ministerio público o predicación del Evangelio, tenga que ser delante de Dios para que tenga el verdadero valor real que el Señor aprecia. Esta es una gran lección para nosotros. Acabamos de considerar la liberalidad de los jefes príncipes que ofrendaron. Y vamos a llegar a la consagración entonces de los levitas. Y es por eso
que entre las ofrendas de estos 12 príncipes y la consagración de los levitas encontramos esta porción de la escritura en Números 8 que nos habla de la luz del testimonio que debe brillar delante del santuario de Dios. Todo es divino, apreciado hermano. Aquí no hay ideas ni criterios humanos. Todo es divino. El divino autor se detiene en estos dos relatos. En estos dos relatos el divino autor se detiene entre las ofrendas de los 12 príncipes y antes de contar la consagración de los levitas, se detiene entre estos dos relatos para hacer resplandecer sobre ellos la luz del santuario de Dios. El verdadero valor que debe tener el ministerio y las ofrendas de amor que el creyente en Cristo da delante de Dios. Tal es el orden divino. Y dice en el texto 2 del capítulo 8 de Números que hemos leído, y Yahvé habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando encendieres las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán frente a frente del candelero. Es decir, su luz va hacia adelante, hacia el velo, hacia la presencia de Dios, porque detrás está el lugar santísimo donde estaba la gloria, el Shekinah del Dios vivo y verdadero. Estas 7 lámparas representan la luz del espíritu del testimonio y están unidas al vástago del candelero, el cual es la figura de Cristo, que en su persona y en su obra es el fundamento de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Todo es divino, apreciado hermano. Aquí no hay un criterio humano. Está la luz del Espíritu Santo que inspiró estas sagradas escrituras. Veamos en segundo lugar ahora la consagración de los levitas. Ya habíamos hablado en el capítulo 3 y 4 de nuestro apreciado libro de Números sobre la descripción del ceremonial en relación a la consagración de los levitas. Podemos leer y acordarnos que allá en Éxodo 28, el texto 1 dice así, y tú allega a ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Es decir, los levitas fueron separados, una tribu separada, para que fueran los sacerdotes de Dios. Los privilegios de tal posición eran inmensos, pero como sacerdotes tenían grandes responsabilidades. Fíjese que el sacerdote levita se exigía incesantemente un ejercicio de un discernimiento espiritual. El sacerdote levita debía observar y aplicar la palabra de Dios. El sacerdote levita tenía que explicar las ordenanzas de Yahvé a la congregación de Israel. Y el sacerdote levita debía estar siempre dispuesto a ser un intermediario para las comunicaciones entre Dios y su pueblo amado. Por lo tanto, para el sacerdote levita se requería una vigilancia continua, una atención sostenida, un estudio constante y permanente de las páginas inspiradas, a fin de poder impregnarse de todos los preceptos y de las leyes y de las ordenanzas de Dios. Pero hay un detalle importante. El sacerdote levita no debía juzgar. El sacerdote levita no es llamado a juzgar. El sacerdote levita era llamado a aplicar la palabra de Dios. Cuando le traían al sacerdote levita un leproso, por ejemplo, el sacerdote levita como ministro delante de Dios no lo juzgaba, no decía, este leproso, mira, no. El sacerdote levita observaba, tomaba y revisaba al que era acusado de lepra o al que podría tener una lepra, miraba la llaga y lo confinaba 7 días y lo observaba. Después de 7 días lo sacaba y lo volvía a examinar.
Si la herida de llaga era profunda y tenía pelo delante de esa herida, era llaga de lepra. ¿Qué hacía el levita? Aplicaba la palabra de Dios y lo declaraba inmundo, y ese israelita era echado de la congregación de Israel. ¿Eres tú un sacerdote a figura del levita? Somos sacerdotes en Cristo. Por lo tanto, todos los reflejos espirituales que el levita hace, debe haber una lección para nosotros. Si el levita tenía toda esta responsabilidad como sacerdote y ministro, ¿qué responsabilidad nos cae a nosotros como sacerdotes en Cristo Jesús? Y más si es que soy ocupado en el servicio, en el ministerio de la palabra del Señor. ¿Dónde está mi vigilancia continua de mi vida? ¿Dónde está la atención sostenida que debo tener? ¿Dónde está el estudio constante, permanente de las páginas inspiradas? ¿Dónde está el hecho de impregnarme de todos los preceptos, de las leyes y de las ordenanzas? Que al día de hoy tenemos mucho más luz que antaño, ya que tenemos la luz del Nuevo Testamento en Cristo. ¿Y dónde está el precepto de no juzgar, sino el de observar y aplicar la palabra de Dios? Debemos observar como sacerdotes el comportamiento de la congregación y podemos observar si hay lepra en medio de la congregación. No olvide usted que la lepra es figura del pecado. Y debemos hacer como hacía el levita antaño, en que en aquel que se sospecha que hay una herida de lepra, una llaga de lepra, debe ser confinado, observado durante un tiempo. Si tiene pecado, el pecado se manifestará en la vida de aquel que pecó. Y el ministro, el sacerdote en Cristo delante de Dios, no ha de juzgar. ¿Qué ha de hacer? Ha de aplicar la palabra de Dios. Ha de aplicar la disciplina que corresponde con el objetivo de que aquel se arrepienta y pueda volver a la comunión de los santos en medio del pueblo de Dios. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué divino es todo esto, apreciados hermanos! Aquí no cabe la administración humana. Aquí no cabe lo que el mundo hace dentro de sus reuniones. Qué divino es la escritura. Ya hemos hablado acerca de la condición que tenía Leví y que fue elevado, según la gracia de Dios, a una posición privilegiada. En su congregación, en su consagración, perdón, observamos que dentro del ceremonial debían lavarse con agua. Lo estudiamos, que era el símbolo de la regeneración o la muerte del viejo hombre, y que debían pasar navaja constantemente sobre todo su cuerpo, que era el símbolo de la condenación diaria de sí mismo, es decir, despojándose de sí mismo de todo lo que brota de nuestra naturaleza pecaminosa. En los capítulos 3 y 4, cuando estudiamos de nuestro libro de números, consideramos esos aspectos, pero hay un aspecto dentro de la consagración que llama la atención. Había algo más, aparte de los sacrificios de ofrendas por la expiación que tenían que hacer. Allí estaba el novillo para el holocausto y el novillo para la expiación. Y esto lo encontramos en la lectura del texto 9 al 11. Volvamos a recordarla, por favor. El texto 9 al 11 del capítulo 8 de Números. Dice así: y harás llegar los levitas delante del tabernáculo del testimonio y juntarás toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando habrás hecho llegar los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Es decir, toda la congregación de los hijos de Israel estaban alrededor de los levitas que iban a ser consagrados y ponían sus manos sobre los levitas.
y ofrecerá a Aarón los levitas delante del Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Esto nos indica la aceptación de los levitas como sacerdotes de Dios ante la congregación de Israel. No olvide que los levitas, Leví, era voluntarioso, cruel y rebelde. ¿Ah? Y de allí fue tomado por la gracia de Dios a una posición elevada de ser un sacerdote de Dios. Por lo tanto, el levita nos refleja bastante a nosotros, ¿verdad? Lo que hay, o hubo, o podría haber en potencia en nuestro corazón, aún siendo ministros de Dios. ¿Por qué? Porque si bien somos limpios por la sangre de Cristo, siempre está latente, ¿no es cierto?, en nuestra naturaleza humana el pecado. La aceptación, el hecho de que pusieran las manos sobre los levitas, la congregación de los hijos de Israel estaban aceptando la ofrenda de expiación que cubría su culpa, su maldad. Los habían visto consagrarse al lavarse con agua y lo habían visto pasar la navaja sobre sus cuerpos. Entonces, aparte de las ofrendas de expiación, todo el pueblo de Israel reunido alrededor de los levitas ponían las manos sobre ellos en señal, ¿no es cierto?, de la aceptación que tenía el pueblo de Israel en considerar ahora a los levitas como ministros de Dios. Y la presentación de ellos como ofrenda de los hijos de Israel ante de Yahvé. La comisión, esa es la comisión del servicio en el ministerio de Yahvé. Y aquí hay otra gran lección para nosotros. ¿Quieres ser un ministro en el Señor? Primeramente tiene que haber la aceptación en medio del pueblo de Dios. Y para que haya la aceptación en medio del pueblo de Dios, no es que tú seas un gran hombre inteligente, elocuente, bien vestido y vivaz. La luz del testimonio de la obra de Dios en tu corazón debe reflejarse para que el pueblo de Dios tenga una aceptación de que tu vida viene con el timbre de arriba. Luego viene la presentación y luego viene la comisión. 3 pasos importantes en el ministerio público para un ministro en el Señor. La aceptación por parte de Dios y del pueblo de Dios, la presentación delante de Dios y del pueblo de Dios, y la comisión que Dios le da al ministro y el pueblo de Dios. Tenemos un tercer punto antes de poder terminar este capítulo 8 del Levítico. En tercer lugar, podemos hablar un poco acerca del tiempo del servicio de Dios. Y llama la atención que se establece desde los 25 años hasta los 50 años. Llama la atención eso. Desde los 25 años hasta los 50 años. Esto nos habla acerca del ministerio que debemos observar. Jóvenes adultos, 25 años, de buen testimonio, donde la luz del testimonio, la luz de su candelero, brille. No neófitos en la obra del Señor. Es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y esta observación, apreciados hermanos, es notable y es importante dentro de la congregación del pueblo de Dios. Ahora la consideración hasta los 50 años en el intervalo entre el tiempo de consagración del ministerio del levita, nos manifiesta o nos habla la necesidad de tener todas nuestras facultades espirituales despiertas. Es decir, ser un ministro, un sacerdote con discernimiento espiritual.
Y aquí tenemos otro gran ejemplo de la escritura inspirada. Y esto está también en el 1 Samuel, en el capítulo 1. Y también se refiere al sacerdote Elí, al sumo sacerdote Elí. Fíjese que en el capítulo 1 de Samuel se nos narra los eventos de Ana, la esposa de Alcana. Cuando Ana tenía afligida su corazón, esa hermosa creyente mujer, porque no podía tener hijos. Y Alcana torpemente le decía: ¿por qué estás siempre triste? ¿Acaso yo no soy mejor esposo que 10 hijos? ¿Cómo puede decir un esposo eso a una esposa? De ser mejor él que 10 hijos. Ahí vemos el porte espiritual que tenía Alcana. Bueno, esta piadosa mujer creyente en Dios, en el Dios vivo y verdadero, va al templo a orar y derrama su corazón en oración a Dios. Mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Yahvé. Y mientras Ana oraba o derramaba su corazón delante de Dios, el sumo sacerdote Elí observaba a Ana, que solo movía los labios. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué nos revela la Escritura? Y tuvo la Elí por borracha. Eso revela la Escritura. He aquí el sumo sacerdote de Israel, sin discernimiento espiritual. He aquí el sacerdote de Israel ungido, sentado en una silla, sin discernimiento espiritual. Y es triste ver, apreciados hermanos, ministros en el Señor, sin discernimiento espiritual. Y los hay. Y desgraciadamente hay muchos. Esta es otra gran lección para nosotros. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y en la voluntad del Señor seguiremos considerando este precioso libro de Números, el cual está inspirado por el divino autor.